La psicosomática nos enseña que el cuerpo y la mente no están separados, sino profundamente conectados. Los síntomas físicos a menudo son la manifestación silenciosa de emociones no expresadas, heridas internas que buscan ser escuchadas. Somos María, Olaya y Elena. amigas y especialistas en salud mental. Y hoy comenzamos... ¡Friccionando! Este fragmento pertenece a la psiquiatra Kübler-Ross, que está especializada en duelo y tiene múltiples escritos sobre mente y cuerpo. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de la psicosomática. Y por comenzar también hablando de otro autor, Luis Cencillo, que es Cencillo. ¡Muy sencillo! Es un doctor en filología clásica, licenciado en filosofía, en derecho, en teología y diplomado en psicología. Es de esta gente que le gusta Olaya, que no sé cómo ha invertido su vida, pero le ha cundido bastante. Y él decía que, me gustó porque me pareció gracioso, que la medicina solo puede ser psicosomática porque cuando deja de serlo se convierte en veterinaria, ¿no? Y en el sentido de que no se puede separar la mente del cuerpo. Y bueno, que esto es un error que se ha arrastrado un poco desde la época de Descartes, pero que ambas partes se retroalimentan. Entonces, que para él cualquier afección sería psicosomática. Y esto es un concepto que vamos a repetir mucho a lo largo del capítulo. Sí, al final es eso, el cuerpo como vía de expresión de lo que no se puede decir, ¿no? Y bueno, como a veces algunos síntomas corporales pues pueden ser mensajes cifrados. Entonces, bueno, cuando el cuerpo habla, a veces es cuando no podemos hablar emocionalmente. Profundizar un poco en esto, ¿no? Y no ver el síntoma físico como un enemigo, sino pensar que a lo mejor nos está pidiendo cosas o simbolizando alguna cosa. Y luego es verdad que desde lo grupo analítico, que es un poco la mirada que tenemos las tres, pues que también el cuerpo a veces es un escenario del conflicto relacional, ¿no? Y que a veces puede representar conflictos en la relación con la familia, en la relación con los mandatos, con las exigencias. Entonces, bueno, hay aquí como varias frasecillas de lo que enferma no es solo lo que siento, sino lo que no puedo compartir con nadie, ¿no? Y que a veces el cuerpo sirve de canal para canalizar mensajes como la culpa, la vergüenza, la rabia. ¿Y esa frase es tuya? No, esta frase... ¿De quién es? Es de un amigo. No se llamará Chat y se apellidará GPT. Probablemente sea de algún autor, pero como a mí no me gusta estar poniendo todos los autores recomendados... Te lo autoatribuyes, pues yo ¿no? me lo autoatribuyo. Yo no quiero dar tantas referencias, tía, porque me parece un poco aburrido, la verdad. Todo el rato autores, vamos a hablar nosotras. No, que iba a decir que no hemos comentado, pero que tendremos una sorpresa a lo largo del capítulo también, de una amiga, como ha dicho lo de amiga, pues una amiga que se ha animado también a mandarnos un audio muy experta en este tema. Pero sí. Sorpresa a lo largo del capítulo. Perfecto. Bueno, hablando de autores que María no quiere que nombremos y de bibliografía y referencias, que le va a explotar la cabeza, pero nos tenemos que basar en algo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta en el tema de la psicosomática un manual que hay específico sobre psiquiatría y que habla y desarrolla muy bien el tema de la psicosomática. Es un manual alemán que se llama Psiquiatría, Trastornos Psicosomáticos y Psicoterapia, de Wieland Matschleit. Nada, ya lo escribiremos en otro lado. Y lo que nos explica es un poco la diferencia, aunque todo al final va todo en el mismo saco, que luego lo debatiremos, entre enfermedades somatopsíquicas y enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades somatopsíquicas serían como trastornos psíquicos que tienen su origen o son consecuencia secundaria de una enfermedad orgánica o somática, por ejemplo, la depresión o ansiedad como reacción a una enfermedad crónica, por ejemplo, cáncer, diabetes, esclerosis. Es decir, se va del cuerpo a la mente.
Y luego estarían las enfermedades psicosomáticas, que serían enfermedades somáticas que se originan o son agravadas por factores psicológicos o conflictos psíquicos inconscientes. Por ejemplo, asma bronquial, úlcera gástrica, colitis ulcerosa, hipertensión esencial. Se iría de la mente al cuerpo. Es decir, aquí el trastorno físico se entiende como una expresión somática de un conflicto psíquico. Entonces, metiéndonos ya en el ajo, la medicina psicosomática y psicoterapéutica se ocupa del estudio de las interacciones entre los factores biológicos, psicológicos y sociales en el origen de las enfermedades y su tratamiento. Solo en Alemania, que esto es muy curioso, existe la especialidad de psicosomática en medicina y existen unidades específicas con camas destinadas a este tipo de pacientes, porque consideran que necesitan una evaluación, seguimiento y tratamiento específico este tipo de pacientes. Aquí en España tenemos el servicio de interconsulta y enlace. Me he quedado pillada con si te has leído el libro en alemán. No, lo tenemos en español, por suerte. Y si no, hay una amiga que te lo traduce. Madre mía. No, está en español, menos mal. Y bueno, en España tenemos el servicio de interconsulta y enlace, que luego nuestra colaboradora y colega nos va a explicar un poquito qué se hace en estos servicios. Y aunque antes se solía hablar de determinadas enfermedades psicosomáticas específicas como la migraña, enfermedad de Crohn, asma, en este momento se define la medicina psicosomática como un sistema metódico de comprensión de la enfermedad que valora las relaciones entre todos los factores biográficos y psicosociales. La pregunta sobre si es un proceso orgánico o psicológico pues ya está desfasada. O sea que ya se mezcla todo. No hay que preguntarse si es más desde lo orgánico o desde lo psicológico, sino que está relacionado. Solo cambia el grado de implicación de cada uno de los factores. En este manual es muy interesante porque hablan de muchas enfermedades que consideran psicosomáticas, unas más especiales, otras más generales. Y ya hemos nombrado algunas, como están el asma, la dermatitis, hipertensión, pero luego también nos hablan de enfermedades como más especiales como el trastorno de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, obesidad, trastornos somatomorfos, como molestias físicas que no se pueden explicar por completo, por síntomas físicos, el estrés postraumático, enfermedades somáticas con secuelas psicológicas importantes como el infarto de miocardio. Incluso llegan a meter también trastornos neuróticos y adaptativos que pueden conllevar molestias físicas muy importantes. Hay varios modelos teóricos que explican las enfermedades psicosomáticas y hay bastantes modelos teóricos. Y cada uno pone el foco en diferentes aspectos, como todo lo que pasa dentro de la salud mental y en los modelos que existen. Entre estos modelos teóricos hay algunos que se centran más en los afectos, como el modelo de Alexander, luego hay otros que se centran más en el aprendizaje, el estrés, las reacciones que provoca, y luego hay diferentes modelos psicoanalíticos que se tienen en cuenta pues, mecanismos de defensa de la persona, recursos internos. A mí me ha llamado muchísimo la atención el modelo salutogénico de Antonovsky. ¡Vamos! Porque pone el foco en los factores que son promotores de la salud. Se opone a la dicotomía salud-enfermedad. Refiere que son procesos que forman parte de un continuum. Y dice que para explorar la vida hay que implicarse en ella. Y determina un cambio de paradigma que lleve la medicina centrada en la enfermedad a la medicina centrada en las relaciones, tras superar la medicina centrada en el paciente. La relación médico-paciente es la parte más importante del modelo. O sea que aquí volvemos a lo de siempre. Las relaciones siempre tienen un punto muy importante en todo lo que nos va pasando en la vida, tanto a nivel mental como físico. O sea, igual que en la parte emocional es muy importante el vínculo terapéutico, ¿no? Relación salud mental paciente, pues aquí también, ¿no? Como que igual mucha parte de lo que cura también es la relación médico-paciente. Eso es lo que dice este modelo y al final creo que todos los modelos se impregnan un poco de eso, aunque no lo digan directamente. La relación con el médico y las relaciones con lo que te pase con los demás o lo que te haya pasado
con los demás influye en lo Sí. que a nivel físico también te pueda estar ocurriendo. Entonces, ahora vamos a introducir una colaboración, no ha podido ser en directo, por desgracia, pero dar muchísimas gracias a Ángela Palau, psiquiatra, jefe de sección del Servicio de Interconsulta y Enlace del Hospital Universitario de La Paz, que nos ha mandado un audio para explicarnos varias cosas y dudas que nosotras teníamos y que le hemos pedido que nos pudiese aclarar sobre lo que es la interconsulta, la psicosomática y cómo se interviene en todo esto. Así que ahí va. Hola, quería agradecer esta invitación a este podcast y para hablar del término de medicina de enlace e interconsulta. La definición de medicina de enlace e interconsulta es una subespecialidad dentro de la psiquiatría que se encarga o se ocupa de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos o de los trastornos mentales, emocionales o conductuales que se presentan en pacientes con patología médica y o quirúrgica. Este concepto de la medicina psicosomática surge en los programas de psiquiatría enlace en los hospitales generales y el primero que surgió fue en Nueva York en 1902 tras la Segunda Guerra Mundial. Vi que los primeros pacientes fueron los pacientes veteranos de guerra que presentaban crisis de ansiedad y empezó a verse cómo el estrés generaba taquicardia, sudoración y alteraciones cardiológicas. Y ahí empieza a estudiarse o empieza a integrarse el concepto de la psiquiatría enlace e interconsulta en los hospitales generales, que es desde donde surge. Pero ¿dónde está este origen, ¿no? La curiosidad de dónde surge el origen. Pues este origen surge del concepto de medicina psicosomática. ¿Y cómo se define la medicina psicosomática? Pues la medicina psicosomática se define por la Real Academia Española, que es una definición que a mí me gusta bastante, que es aquello que afecta tanto a la psique, a la mente, como al soma, como al cuerpo, o que implica una acción de la mente sobre el cuerpo o viceversa. Son todos los factores psicológicos y sociales que pueden influir en la salud física y cómo los problemas físicos pueden influir a su vez en la salud mental. Y uno diría, ¿y esto ha venido desde siempre? Pues mira, a lo largo de la historia ha ido cambiando. Y os diré que en la antigüedad, en la Edad Media, sí que se parecía más al concepto que tenemos en la edad actual. Por ejemplo, las culturas antiguas, egipcias, griegas, chinas, entendían que la mente y el cuerpo eran concebidos como una unidad. Hipócrates ya proponía el enfoque holístico de la persona, considerando tanto emociones como los entornos, como el cuerpo una única unidad en el tratamiento. Es en el siglo XVII y XVIII con Descartes cuando empieza a ocurrir esta palabra que habréis oído, el dualismo mente-cuerpo, el dualismo cartesiano, en donde hay una separación entre el cuerpo y la mente y todo lo que se trata tiene que ver con lo somático, dejando a un lado o ignorando los aspectos psicológicos o sociales del enfermar. De ahí, en el siglo XIX y XX, empieza a haber una línea con Freud y el psicoanálisis de entender cómo la psique influye en la enfermedad y que a veces las experiencias de trauma tienen consecuencias o tienen una visibilización en el cuerpo. A partir del psicoanálisis, en la década de los 60 y en los 80, empiezan a criticar este modelo rígido en el que el trauma tiene o genera enfermedad somática y empieza a surgir con Engel en 1977 el modelo biopsicosocial, que integra factores biológicos, psicológicos y sociales en la enfermedad, teniendo en cuenta aquí todos los ambientes sociales y los ambientes en los que las personas se encuentran en ese momento. Y esto quizá es de lo que más se acerca al modelo actual. El modelo actual tenemos la idea o trabajamos desde este modelo biopsicosocial.
Entonces, desde la psiquiatría de enlace e interconsulta, lo que se hace es una atención completa de la persona, teniendo en cuenta tanto los factores emocionales como los factores sociales que pueden estar influyendo en este momento. Daros cuenta cómo en los últimos años la soledad se ha considerado un estado inflamatorio del cuerpo, incluso un estado que empeora el pronóstico de enfermedades como el cáncer, así como la depresión y el dolor. Es decir, que son estados inflamatorios del cuerpo que van a generar enfermedad, que van a generar, incluso empeorar el pronóstico de muchas de las enfermedades. Y una pregunta que planteabais y que es muy importante es cómo se abordan estas patologías, ¿no? ¿Desde dónde se aborda la patología de la enfermedad psicosomática o la enfermedad de psiquiatría de enlace o interconsulta? Pues es un abordaje que tiene que tener una serie de características. Uno, que es multicomponente, es decir, las intervenciones tienen que incluir intervenciones que trabajen con el cuerpo para que el cuerpo, que es una fuente de malestar o de sufrimiento, como puede ser el dolor, el cáncer, un asma de difícil control, una diabetes, pueda ser también un lugar de recursos. De ahí que muchas de las intervenciones que tienen que ver con estrategias basadas en mindfulness, con movimientos conscientes, tengan que ver con traer un recurso a este cuerpo, ¿no? Y poder tener una mirada amable o compasiva hacia el cuerpo y hacia la enfermedad. Es importante la coordinación con los equipos y que además sean multidisciplinares e interdisciplinares. Y desde luego hay que tener en cuenta una buena formación de la patología médica o orgánica a la hora de poder trabajar desde la salud mental. De ahí que a las personas que padecen o que tienen este tipo de enfermedades es básico una buena psicoeducación de cómo los factores emocionales, sociales, factores como el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad, las conflictivas relacionadas, influyen en la enfermedad, tanto en desencadenar crisis, en el mantenimiento, en el pronóstico y en la adherencia a los tratamientos. Y también cómo enfermedades médicas influyen o desencadenan reacciones emocionales, a veces irritabilidades, que van a llevar también a conflictos relacionales o sociales. Forma parte de un tratamiento multidisciplinar, multicomponente, que incluye psicoeducación y que incluye claramente trabajo con el cuerpo. Espero haber podido aportar, aunque sea una semillita pequeña, de qué es esto de la medicina de enlace e interconsulta y qué es esto de la medicina psicosomática y la complejidad que el cuerpo tiene. Así que no hay cuerpo sin mente ni mente sin cuerpo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima. Pues la verdad que qué interesante, ¿no? Todo lo que cuenta Ángela desde la historia, ¿no? Y sí que me ha gustado ver cómo en los inicios, ¿no? Un poco de la historia estaba como todo junto, cómo luego se separó y cómo ahora se está intentando volver a integrar. Y me ha gustado también la parte de cómo abordarlo, ¿no? Desde la psicoeducación, porque efectivamente quizá venimos de esta explicación en la que mente y cuerpo están muy separados y empezar a educar y a meter esa parte más emocional en todo lo médico ayuda, ¿no? También a entender y a, en parte, pues eso, ¿no? Aliviar muchas de las cosas que se canalizan, ¿no? en el cuerpo. Y luego, por otro lado, la parte del trabajo en el cuerpo, ¿no? De un cuerpo tranquilo probablemente ayude a que luego la cabeza pues también esté más tranquila. Y luego es verdad que yo sí que una de las cosas que me generaban como más curiosidad y que entonces estuve consultando con varios amigos era si algunos síntomas somáticos se asociaban como con conflictos emocionales concretos. O sea, como que si todo el que tiene asma bronquial pues tiene un mismo patrón de funcionamiento de personalidad
o de una misma dolencia emocional, ¿no? Como que me llamaba la atención si había ciertos patrones en eso. Y es verdad que lo que encontré es que no hay una relación súper directa, pero que sí que es verdad que muchas veces el sentido que se le da sí que puede coincidir, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los temas de dolor de garganta o la afonía, pues muchas veces se simboliza, ¿no? Lo que quiere decir es que hay una dificultad para expresarse, ¿no? Para decir algo importante o para poner límites, y escuchamos en consulta muchas veces frases como me lo tragué todo, me quedé sin palabras. Luego, por ejemplo, los temas digestivos, como el colon irritable, las náuseas, la acidez, pues muchas veces simboliza lo que no está digerido, ¿no? Emocionalmente. Entonces pueden ser conflictos que no estén elaborados, vivencias que no se han podido procesar, y en consulta lo escucharíamos como no puedo tragar esta situación, esto me revuelve las tripas. Luego, otra parte que además es súper común es todo el tema dermatológico, ¿no? Con eczema, psoriasis, urticaria. Aquí probablemente lo que se simboliza es cosas que intentan salir a la superficie, ¿no? Lo que irrumpe cuando no se puede contener. Y a veces también está vinculado a conflictos de contacto, pues deseo de acercamiento, rechazo, miedo al otro. Luego está esta parte más muscular, ¿no? De contracturas, dolor de cuello, de espalda, que yo creo que vamos, poca gente conozco yo que no le pase, que en algún momento, ¿no? Se señala el cuello como, jo, es que tengo una contractura aquí en la espalda, tal. Pues es todo lo que simboliza. Quizá esta parte sí que está un poco más reconocida, ¿no? Y la gente sí que se da cuenta de que quizá ahí no solo es una tensión muscular, sino que hay una carga emocional, ¿no? O hay pesos no expresados. Entonces, bueno, un poco la frase podría ser el cargar con los problemas de todos, tengo tensión acumulada, estoy rígido. Otra de las afecciones que hemos estado comentando es lo que tiene que ver con las dificultades respiratorias, por ejemplo, el asma. Y en este caso podría simbolizar la dificultad para tomar aire, tomar espacio, y esto puede significar pues que pueda haber un ambiente familiar más asfixiante, más sobreprotector, y lo que podemos escuchar en consulta es pues siento que me ahogo, no puedo respirar tranquilo. Luego estaría la parte de la fatiga crónica o la somnolencia, que también yo creo que el tema de la fatiga crónica o los dolores, ¿no? También yo creo que se ve bastante en consulta, y aquí podría ser una forma de retirada, ¿no? Como un cansancio psíquico o una defensa frente a una exigencia o un conflicto, y muchas veces está vinculado con depresiones ocultas o la imposibilidad de pedir ayuda. Luego está el dolor abdominal en niños o adolescentes, que yo creo que también es bastante frecuente, que podría referirse a una ansiedad de separación, una angustia ante los cambios o conflictos en la escuela, en la familia. En este caso el cuerpo del niño habla cuando el entorno pues no puede o no quiere escuchar. Y luego ya por poner un ejemplo más de la parte neurológica, ¿no? Como por ejemplo las migrañas, pues podrían simbolizar una sobrecarga mental o un autocontrol excesivo. Se relaciona más con personas que tienden a hipercontrolarse emocionalmente, que viven desde la exigencia o que reprimen impulsos más agresivos o sexuales. La tensión psíquica no elaborada podría expresarse como esa presión en la cabeza, ¿no? Y podríamos escuchar frases como me va a estallar la cabeza, tengo demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, bueno, la verdad que sí que me gustó leer sobre esto, porque sí que me parecía que podría ayudar, ¿no? El encontrar como ese síntoma físico e intentar trabajar para ver qué sentido se le puede dar a nivel emocional. Y luego como autor, que mira, en este caso sí que lo voy a nombrar porque me gustó mucho, era Pierre Marty, de la Escuela Psicosomática de París, que me gustó que hacía diferencias entre la función simbólica del síntoma, que es cuando el cuerpo representa un conflicto, o un fallo de simbolización, que sería cuando no hay palabras y entonces el cuerpo queda como único lenguaje. Uh-huh. Sí, yo ahí me quedaba también pensando, porque cuando decías al principio si los factores de personalidad pueden influir o no en la enfermedad, sí que autores concretos ahora mismo no me acuerdo, pero sí decir que hay mucha investigación acerca de, por ejemplo, lo que se ha llamado la personalidad tipo C en trastornos como el cáncer, o ¿no? Que serían personas como que tienen mucha dificultad para expresar las emociones, que tienden a como aguantárselas,
Y luego la personalidad tipo A, que sí que se ha estudiado mucho y de hecho hay intervenciones concretas cuando hay casos de trastornos cardiovasculares que tienen que ver más con personas como que reaccionan como con mucha ira, ¿no? De hecho, creo que las siglas son como así tal cual, ¿no? De una elevada reactividad emocional, ¿no? Entonces, sí, por decir que en este sentido sí que hay mucha investigación que se está haciendo en estos términos. Bueno, yo por friccionar un poco con todo, que creo como que hay que tener como mucho cuidado con las clasificaciones de... porque claro, yo creo que todo vale para todo, es decir, hay mucha gente muy controladora que puede tener diferentes tipos de enfermedades con esto de... O sea, porque creo que es muy fácil que alguien que está vulnerable con una enfermedad, si viene un profesional y le da una explicación, sea cual sea, ¿no? De, bueno, esto es porque eres muy controlador, competitivo, irascible, ¿no? Que no quita que efectivamente que hay muchísimos estudios y que está comprobado que hay factores de riesgo relacionados con la personalidad, por supuesto, pero hay que tener cuidado porque a veces se utiliza como muy fácil y se escucha mucho por ahí, no, eso te pasa el dolor de garganta porque no sé qué. Ya. Y pensaba en lo del efecto Barnum, no sé si lo suena, que creo que a veces también le llaman Farer, que lo estaba mirando ahora en internet, pero que es lo de los horóscopos. Justo me ha venido a mí eso con lo de los manuales de los sueños, ¿no? De cuando te dicen, has soñado con esto y de Pues repente eso quiere significa decir no sé que- qué, ¿no? Pues digo, cuidado con eso. Claro, entonces estaba efectivamente. pensando todo el rato en el efecto Barnum de, claro, todo vale para todo, es decir, por ejemplo, yo Sí, qué sí. sé, A ver, yo lo que creo, más que efectivamente que siempre la fonía significa que no lo puedas decir, pero sí que me parece que es como para buscar algo más, ¿no? O sea, como sí, que total. es más un poco eso y ayudar a la persona que sea ella la que por supuesto Claro. le dé el sentido, pero Pero que me sí parece que son como pistas, ¿no? Como Sí, pistas para sí, tirar. pero que esas pistas, dependiendo de cómo se encuadren y en qué contexto Sí, sean, hay que tener cuidado. y cómo se transmitan, porque, a ver, pues mucha gente tira de Sí. estas cosas para embaucar a la gente. Sí. O sea, quiero decir, no, Sí. eso es porque... Y me refiero pues a las terapias alternativas, ¿no? Bueno, pues estás fatal porque, bueno, te voy a pasar unos ramayujos de laurel por la cabeza y ya se te pasa, porque tienes la cabeza muy... ¿Sabes? Sí. Estoy exagerando. Bueno, pero ya estamos viendo que en parte también, esto ya es meterse en un jardín, pero que en parte, mira, estamos diciendo que la relación muchas veces también ayuda. A lo mejor no es tanto un tratamiento muy específico, pero que haya alguien que te esté escuchando, que le esté dando importancia a lo que te pasa y que aunque sea te cuide poniéndote Eso unos es. laureles, igual en algo te sirve, ¿sabes? Entendiendo qué es lo que es, que no y qué es eso y ya, ¿no? Pero bueno, esto es El efecto placebo de toda la vida. Claro, esto es un otro jardín. Pero bueno, también pensaba que la otra parte es que yo también a veces he visto muchas veces cosas muy graves con una base orgánica a las que no se les ha hecho caso, pensando que es todo Sí. emocional. Esa Eso es la es. otra contrapartida que también hay que tener mucho cuidado, Total. que todo esto es una vez se haya descartado que no hay ninguna enfermedad de base, ¿no? O sea que a veces también tendemos mucho a no, eso será por la ansiedad, no, eso será porque tal, y también hay que ver, hacer un buen estudio, ¿no? Para descartar que no haya nada grave orgánico, que tenga un tratamiento además como específico, ¿no? Y que... Bueno, y que aunque lo haya, efectivamente lo psicológico va a influir. También ¿sabes? va a estar. Aunque haya algo. Sí. El tema es el mensaje, porque luego efectivamente luego hay personas que pueden sentir como muy culpables de hostia, por ser de Sí. determinada manera me he pasa. autoprovocado esta enfermedad. Sí. Por eso lo complejo y lo bonito de la psicosomática, ¿no? De que hay que ir como caminando con pies de plomo, pero... Sí. pero Desde eso, muchas con aristas. respeto desde muchas... Y lo que decía Ángela en el audio, ¿no? Que no solo es multidisciplinar, sino también es interdisciplinar. Es súper importante el tener en cuenta otro tipo de especialidades en el... Sí, yo ahí iba a introducir el término de somatizar, que se habla mucho sobre él, así también en el lenguaje cotidiano, y nombrar un libro de un psiquiatra que he estado también viendo que sigue trabajando en la actualidad, me parece que en Zaragoza, en el Hospital Miguel Servet,
y se llama Javier García Campayo. Ha escrito también mucho sobre mindfulness y cosas sobre, pues eso, ¿no? Sobre esto que estamos hablando, sobre medicina psicosomática. Y en concreto el libro se llama, que es así como muy provocador, Usted no tiene nada. Y ahí me resultó como muy llamativo el inicio del libro, ¿no? Porque habla como un poco de lo contrario, ¿no? De que normalmente solemos pensar que solo si no tienes, como él decía, como el silencio del cuerpo, ¿no? Si no tienes ningún síntoma, ninguna molestia, ningún dolor, es que estás sano. Y sin embargo se habían hecho como estudios donde un 75% de las personas en el día a día expresaban molestias corporales, dolores y estamos hablando de personas sanas, ¿no? Entonces, como que el estado normal de funcionar del cuerpo es este, ¿no? El tener a veces ciertas molestias, el tener a veces ciertos dolores, ciertos cambios, ¿no? Y entonces, pues bueno, él decía, como lo normal estadísticamente es que una persona sienta este malestar físico casi continuamente. Y entonces este hallazgo contradecía absolutamente toda la medicina que se había sostenido hasta ese momento, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sería una persona que somatiza, ¿no? Pues las personas que somatizan serían personas que sufren molestias físicas, pero que ni después de una exploración médica ni en pruebas complementarias se detectan alteraciones significativas que justifiquen estas molestias, que creen que tienen una enfermedad física importante, que acuden repetidamente a las consultas médicas en busca de ayuda una y otra vez, ¿no? Pese a que se les ha dado información, se les ha hecho pruebas y que aún así siguen convencidos pues, de que tienen un problema de salud y que continúan acudiendo al médico pues, solicitando más pruebas y tratamientos, ¿no? Y él decía que lo que constituye la somatización es la conducta de enfermedad en sí misma, ¿no? Como esa necesidad de estar consultando, aunque se le haya explicado pues que no padece una enfermedad, ¿no? Aquí vendría un poco también lo de la hipocondría que decíamos antes, ¿no? O sea, que igual también está ahí un poco relacionado. Eso es. Sí, están las dos partes, ¿no? Las personas que no tienen ningún síntoma físico, pero sí que tienen un sufrimiento interno importante que por eso muchas veces estigmatiza la depresión, ¿no? Lo típico de no, estoy de baja por depresión, pero no puedo salir a la calle porque si me ven por ahí van a decir, pues es que estoy bien, ¿no? Como no se ve, ni duele, ni tienes nada roto. Y luego está la otra parte extrema de personas que tienen muchísimo dolor físico, ¿no? Pero como no se encuentra nada en las radiografías ni en las pruebas, entonces tampoco hay nada. Claro. O sea que, resumen, nunca hay nada. que como es muy complejo. Lo que decía él que has dicho, ¿no? Usted no tiene nada. Pues eso, que es muy complejo. Y, sí, a mí también, yo pensaba también en la necesidad que tenemos todo el rato de que los demás vean que tenemos algo. Sí. O sea, no solo el médico, sino todos, en plan de que te entiendan de tu sufrimiento, que lo vean, sea físico, sea interno, que si eso no está, ya no hay alivio. Sí, yo pensaba también en lo contrario, ¿no? Como que a veces también la tendencia desde las personas o los médicos o los tribunales médicos como a juzgar eso, ¿no? Si tienes o no tienes algo, ¿no? Como invalidando muchas veces constantemente que es evidente que para la experiencia emocional de esa persona algo tiene, ¿no? Más allá de que se encuentre un correlato físico o no, ¿no? Pero están las dos partes. Todos queremos ser queridos. Bueno, y por seguir avanzando, otro concepto que me parecía también interesante es el concepto de alexitimia, ¿no? Que muchas veces va ligado también a estas cosas que estamos hablando, ¿no? El concepto en sí, como definición, es un déficit comunicativo emocional donde la persona tiene dificultades para identificar, para expresar o para diferenciar sus emociones. Ahí yo leía un artículo de un señor que se llama, ahí no he mirado el tipo de profesional que es, no sé si es psicólogo, psiquiatra, sociólogo, pero bueno, se llama Francisco Alonso Fernández y el artículo se llama La alexitimia y su trascendencia clínica y social.
y aborda un poco pues tanto la definición como las características y también como un poco a nivel demográfico, ¿no? Que él decía que en población masculina es más frecuente y en concreto hasta un 10% de la población masculina puede tener este rasgo de personalidad, por así llamarlo, ¿no? Y claro, los conflictos de pareja y relacionales que esto puede originar, ¿no? Porque estamos hablando de como que fuera como no hablar un lenguaje concreto, ¿no? Que es el de las emociones. Entonces, a nivel de comunicación dentro de la pareja, pues eso puede producir muchas dificultades de comunicación. Él hablaba de muchísimas características, yo he elegido así algunas, las que me parecían como más relevantes, porque eso en general tendría que ver con esto que hemos dicho, ¿no? Con la incapacidad de identificar, de reconocer, de nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios y con especial dificultad para hallar palabras concretas para describirlos, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ¿en qué se ve? Pues hay una pobreza a la hora de expresar a la verbal, también en lo no verbal, las emociones o los sentimientos, una dificultad también en lo contrario, ¿no? En captar las emociones o los sentimientos ajenos, ¿no? Él hablaba como de trastornos en la empatía, un pensamiento como muy concreto y muy pragmático y dificultades para elaborar un pensamiento como más abstracto. Suele ser unos relatos con muchos detalles externos, ¿no? Como que cuesta mucho acceder al mundo de la vivencia interna. También se observa una reducción, una anulación en la fantasía, en los sueños, como en la vida imaginativa, ¿no? Ello lleva también a lo interno, ¿no? A tener una falta de capacidad para la introspección y también para la creatividad. Se suele, como tenemos este modo de afrontamiento más pragmático, pues recurrir a la acción a la hora de afrontar los problemas y los conflictos. Los discursos pues suelen ser como en general aburridos, ¿no? Como monótonos, lentos, mucho detalle y una cierta dificultad para establecer un contacto afectivo con las otras personas, ¿no? Relaciones con los demás que suelen ser como un poco estereotipadas y rígidas, y una sensación como de soledad, pero que como que no molesta, ¿no? Como que fuera necesario retirarse al aislamiento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que es interesante a la hora de, bueno, porque yo a veces en consulta sí me encuentro así como estos perfiles que, pues por ejemplo, si haces un repaso de su vida, dices, ostras, pero como que faltara como la salsa, ¿no? Un poco eso, dices, pero me estás describiendo los hechos de, vale, sí, naciste, estudiaste, pero ya, ¿no? Y bueno, pues detrás puede estar influyendo esto. Sí. Sí, es cierto que lo del término de alexitimia a mí siempre me ha generado, me ha chirriado siempre un montón. Hoy está friccionadora. Ya, totalmente. Esto que decir, la verdad que... Hoy, llevo toda la semana friccionando conmigo mismo y con los demás, pero justamente... Está bien. Es cierto que me parece como un concepto que englobaría casi lo del efecto Barnum de antes, pues sobre todo lo de la definición, ¿no? Dificultades para identificar, expresar o diferenciar emociones. Creo que el 85% de la población tenemos muchas dificultades. Yo siempre he asociado el tema de la alexitimia más con temas casi neuroorgánicos, o sea, de gente que es hiper mega plana y que le cuesta mucho ir más allá, casi, pues me refiero más a temas más de personas con trastornos del neurodesarrollo, en plan espectro autista o... Sí, claro, yo creo que tocaría un poco por ahí también. Claro. Sí. Luego es cierto que hay personas que según su personalidad como que las ves así muy planas. Por eso que la definición de dificultades en identificar, expresar o diferenciar sus emociones, que ya en su día, cuando estudiaba para el PIR, decía, pues entonces que somos todos alexitímicos. O sea, siempre me ha parecido siempre vago ese término y que genera muchísima confusión y que, no sé... Yo creo que quizá va también como en grados, o sea, claro, como todos los obviamente. rasgos, probablemente y luego otra todos cosa que tengamos no he una dicho, parte, pero si es exagerado, igual ya...
pero que estas personas, el problema, y por eso también el traerlo aquí, es que muchas veces descargan esas emociones a través de lo orgánico, Sí. ¿no? Entonces, claro, ahí es un poco donde está el riesgo, ¿no? Porque si yo estoy sobrecargando un órgano, por así decirlo, pues si tengo vulnerabilidad voy a poder incluso desarrollar pues eso, algún Claro, daño orgánico, ¿no? Sí. Pero evidentemente en casos, por eso, como Sí. muy extremos, ¿no? Claro, pero sí que creo que todos tenemos una tendencia, o sea, y de hecho la sociedad ayuda a ello, tenemos todos una tendencia de la lexitimia. Creo que es una manera de manejar lo que nos duele, sobrecargar lo físico y ya está, pues te Expresarlo lo por ahí. ocultas, y que era ya lo que justo además viene a cuento, ¿no? Que justo si repasamos y nos vamos a la antigüedad, a Freud, él ya había escrito con respecto a los afectos, daba un ejemplo que cuando soñamos con ladrones y tenemos miedo, los ladrones podrán ser imaginarios, pero el miedo es real. Sí. Es decir, que es cierto que a través de los sueños muchas veces aparecen emociones que a lo mejor conscientemente es más difícil. Pero lo que decía es que el afecto es una especie de bisagra entre lo psíquico y lo somático, que era un poco, venía muy a cuento con lo de la lexitimia, ¿no? Si no puedo procesarlo a nivel emocional, pues lo mando a lo somático y ya está. Y hablaba y un poco por introducir el tema de los traumas, ¿no? De cuando nos ocurren situaciones traumáticas, que a veces, bueno, a veces no, siempre, traspasan todo, lo psíquico, los recuerdos traumáticos pueden traspasar lo psíquico, pero también lo somático. Y ahí es cuando ocurre el cómo lo maneja cada uno, ¿no? Y que efectivamente el trauma puede producir unos afectos que rechazamos, porque son muy dolorosos, y se intenta deformar inconscientemente la historia original, o sea, lo que te ha pasado, para poder procesarla. Entonces así vas tirando hacia adelante, pues te inventas sin querer lo que te ha pasado, vas elaborando lo afectivo así y ya está. Pero si no se puede, por lo que sea, porque a lo mejor es muy potente, deformar lo que te ha pasado, entonces los afectos se transforman en síntomas, porque son tan difíciles de procesar, esos afectos tan dolorosos de esa historia tan traumática, y muchas veces sin querer, ¿qué hacemos? Pues esos afectos se van al cuerpo. Que eso es lo que creo que tiene mucho que ver con la lexitimia, ¿no? Que cuando ya hay afectos tan difíciles de procesar, por lo que sea, uno ya lo que le queda es que vaya al cuerpo, porque eso va a ir a algún lado. O sea de forma adaptativa o no, va a ir a algún lado. Y estos síntomas o signos, ¿qué hacen? Ocultan los afectos y muchas veces también ocultan el trauma. Hay mucha gente que tiene síntomas físicos que cuando vienen a terapia y se empieza a trabajar con ellos, a veces pueden salir traumas muy heavy detrás de esos síntomas físicos. Sí, de hecho también eso está muy estudiado en la fibromialgia, ¿no? Que es una enfermedad, bueno, que se atiende desde la reumatología, pero es verdad que unido a otras muchas cosas orgánicas que pueda haber detrás, ¿no? Sí. Pero suelen ser personas que han sufrido muchísimo en la vida. Sí, de hecho ya hay en unidad, bueno, aquí en Madrid, aparte de la asociación de Afibrón, que no sé si la conocéis, que funciona muy bien, que trabajan a nivel multidisciplinar, en Cataluña hay unidades de fibromialgia que colaboran psicólogos, fisioterapeutas y reumatólogos juntos, y pude rotar allí un tiempo y era muy interesante también eso, ¿no? La intervención desde psicología más relacionado con conectar con el cuerpo, con lo emocional y poder llevarlo a otro lado. Sí, sí, de hecho yo eso, sí pensaba igual que decíamos lo de la personalidad, ¿no? Pero bueno, que la personalidad también se forma en base a las experiencias que has tenido, ¿no? Y que igual también hay experiencias precoces en la infancia que hacen que no se permita, ¿no? expresar, o que donde no se contuvo emocionalmente, ¿no? al niño, y que entonces el niño igual va aprendiendo a que en vez de simbolizar y elaborar las cosas, pues va aprendiendo a somatizar. Y por eso también yo creo que en estos casos pues es muy importante, ¿no? trabajar en cómo han sido las relaciones con las figuras de apego, cómo ha sido la infancia, si fui mirado, si fui comprendido, si fui sostenido, porque probablemente de ahí
también uno va aprendiendo y se construye más esta forma alexitímica o no. Y de mentalización, y de ¿no? mentalización. De poder ser más consciente de lo tuyo y de lo del otro. Y siguiendo con los abordajes de las patologías psicosomáticas, en el manual que os comentaba antes, que habla desde el modelo más alemán, ellos le dan mucha importancia a un abordaje no solo individual con el médico o el psicoterapeuta, sino también en grupo. Y trabajan e interrelacionan los trabajos y los abordajes que hacen tanto en grupo como en individual. En grupo no son solo tareas de grupo libre y de expresión, sino también no verbales, baile, relajación, juegos. Entonces, más desde el psicoanálisis, queríamos nombrar el libro de ¿Por qué enfermamos? La historia que se oculta en el cuerpo, que es de Luis Chioccia, médico psicoanalista argentino, que tiene muchísima trayectoria en el tema de la psicosomática. Y es muy interesante este libro porque lo divide en 5 partes, hablando de diferentes perspectivas que se puede ver lo psicosomático, desde incluso la literatura y lo intelectual, no solo desde la medicina y la psicoterapia. Y presenta diferentes casos, abordando también la pregunta de ¿por qué ha sucedido? Que muchas veces nos quedamos ahí atrapados en ¿por qué me aparece a mí esto ahora? No tiene sentido, si siempre he estado bien y de repente... tal. Entonces aborda diferentes casos en los que va desgranando desde el modelo patobiográfico, que consiste en desgranar la clínica, síntomas, signos, etcétera, pero también lo biográfico, que presta atención a episodios y acontecimientos de la vida de las personas y habla de diferentes casos de neuralgia, infarto, herpes, incluso melanoma y leucemia. Bueno, muy recomendable este libro. Sí, a mí me gustaba escucharte porque sí que pensaba en lo del grupo, ¿no? Que nosotras que nos gustan mucho los grupos, qué bien, ¿no? Que se esté trabajando en este sentido, porque efectivamente yo creo que el grupo puede ayudar a poner en palabras pues el malestar que antes se estaba poniendo en el cuerpo, ¿no? Entonces el sentirse acompañado, visto, validado, pues puede ayudar a que esa necesidad de hablar con el cuerpo pues disminuya. Sí, por introducir un par de ideas más respecto al abordaje, sí me parecía importante nombrar la perspectiva de género dentro de la medicina psicosomática, y en ese sentido hay un artículo muy interesante de Carlos Mingote, que es un psiquiatra y psicoanalista que ha estudiado la necesidad de una medicina, pues eso, ¿no? Que incluya un poco pues la perspectiva de género, porque muchas veces en el caso de las mujeres pues los síntomas son minimizados o malinterpretados, ¿no? En esto que hablamos del dolor, pues muchas veces se utiliza el término este de es que tú eres una exagerada, ¿no? Y entonces, bueno, que hay que tener mucho cuidado con entender también que a veces hay una diferente manera de vivir los síntomas, ¿no? Y también con otra cosa que me parecía interesante que él decía, que hay ciertos procesos normales de la vida de la mujer, ¿no? Como pueden ser la menstruación, la menopausia, el embarazo, y que, bueno, como a veces son molestos o tienen cosas incómodas, pues hay una tendencia muchas veces a medicalizar estos procesos, pues eso, ¿no? Que son totalmente normales. Bueno, y por introducir otro autor que pertenece también a otro modelo, en este caso al modelo sistémico familiar, que ya lo nombramos en un capítulo anterior, en el de trastorno de conducta alimentaria, pues eso, Luigi Onis es un psiquiatra y psicoterapeuta italiano que ha hecho importantes aportes tanto al campo de la psicoterapia sistémica y especialmente en el abordaje de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? En esto que decíamos, tanto en psicosomática como tal, como también en los trastornos de conducta alimentaria. Y entonces él se ha centrado mucho en analizar pues, cómo son este tipo de familias, ¿no? Entendiendo también estos síntomas psicosomáticos como una manera, como hablábamos a lo largo del capítulo, donde hay un significado simbólico y comunicativo en ellos, ¿no? En los síntomas corporales. Y sí veía pues, que este tipo de familias tendían a ser familias como muy aglutinadas, como muy juntitas,
que son familias como muy rígidas en su manera de pensar, que tienden un poco a la sobreprotección de sus miembros y también a la evitación del conflicto, ¿no? Esto así como en términos correlacionales. Y se hablaba también de una función adaptativa del síntoma para mantener como un funcionamiento en la familia, ¿no? Porque pues en esto de la evitación del conflicto, pues esto que parece como tan importante, ¿no? Pues es como, oye, si estoy teniendo este síntoma que es tan incómodo, tan doloroso, ¿cómo vamos a hablar de otra cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar ahora de cómo fue mi crianza o de cómo funciona la pareja, si esto es tan alarmante ahora mismo, ¿no? Entonces, pues eso, esto permite evitar hablar de conflictos, crear cohesión dentro de la familia o incluso justificar ciertos comportamientos como por ejemplo de sobreprotección, ¿no? Entonces, bueno, me parecía también interesante tenerlo en cuenta. Sí, la verdad que me está recordando un poco a lo de TCA, justamente. Sí, claro, es que está muy unido al final. Es que él explicaba, cuando hablábamos del capítulo del TCA, ¿no? Que lo traías tú, Elena, que explicaba cómo funciona el sentido del síntoma del TCA desde esto, ¿no? De esas familias aglutinadas, tal. Así que un gran tema para friccionar, porque, claro, ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Y nos surgía ese debate que también se plantearon en Alemania, ¿no? Hace unos años, de si tenía sentido integrar el pensamiento psicosomático en cada una de las ramas de la medicina, teniendo en cuenta que traspasa lo psicosomático a muchas enfermedades orgánicas, o si tiene sentido crear una especialidad de medicina psicosomática. Bueno, lo dejamos ahí. No tenemos respuesta sobre ello. Alemania sí, Alemania ha creado la especialidad. Pero tampoco nos quedaba muy clara su respuesta. No. Entonces supongo que también tiene que ver con la situación cultural y social de cada país, porque pensaba que lo psicosomático también es muy reflejo de cómo expresa y maneja cada país y cada sociedad y cada cultura sus emociones. Mira, esto es otra cosa que no va tanto con el síntoma en sí, pero que sí, claro, a nivel social más macro, sí que me parece también que en algunos sitios, por ejemplo, es como más común, en algunos pueblos es más común la boca urente, en otros pueblos es más común la dermatitis, que probablemente igual también hay factores incluso biológicos del agua, del aire, ¿no? O sea, que eso también afecta, pero que también es curioso cómo hay algo de lo cultural también que probablemente está más visto o más aprendido. Total. La manifestación incluso del cuerpo en este sentido, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando estudiábamos el PIR que también había como ciertos como enfermedades culturales en este sentido, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas todo esto que los hablaban japoneses? Sí, y del no sé en qué país de África también tenían como enfermedades propias que solo se dan en esa zona, ¿no? Sí, de hecho, también una rama dentro de la psiquiatría es la psiquiatría transcultural, ¿no? Que estudia mucho también las enfermedades psiquiátricas que tienen que ver con lo cultural y que se manifiestan diferente. Sí. Aunque los conflictos internos, al final, son humanos. Sí. Bueno, y antes ya de terminar, agradecer todo el apoyo que hemos tenido en esta segunda temporada, que ya estamos preparando la siguiente a la vuelta del verano con muchas ganas, intentando incorporar cosas nuevas. Y de hecho hay muchas personas que nos han pedido por favor colaboración y estamos muy agradecidas, nos sentimos muy afortunadas, así que habrá muchas colaboraciones, novedades. Sabéis que seguiremos un poquito activas en el Instagram, que nos podéis seguir por ahí, Friccionando Podcast, y que nos podéis escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y podéis aprovechar este verano para poneros al día de los capítulos, que seguro que hay alguno que no habéis escuchado, así que tenéis tiempo en la playa. ¡Hala! Pues yo iba a decir, creo que no he escuchado alguno, pero es imposible. Bueno. Activamente. Bueno, pues para cerrar y desearos un buen veranito 2025, cerramos un párrafo que nos deja el libro de ¿Por qué enfermamos? Y a seguir dándole vueltas a nuestra salud relacional, física y psíquica. ¿Y social? Y emocional y social. Y familiar. Para seguir con fuerza.
Me percibo como un cuerpo físico que ocupa un lugar en el espacio. Al mismo tiempo siento, pienso y hago en un momento temporal que se integra en una historia que recuerdo y utilizo para configurar mis deseos. Mis percepciones construyen objetos en el mundo a partir de las diferencias que registro. Mis sensaciones me establecen como un sujeto sujetado por las importancias que me afectan. Las percepciones llegan desde los órganos sensoriales y con ellas constituyo una vida de relación y una imagen del mundo. Las sensaciones que me llegan desde las vísceras y desde mis humores constituyen mi vida vegetativa y mi estado de ánimo.